La Marco. Paredes por acá. Buen día, ¿cómo estás? ¿Viene tú? Bien, todo perfecto. Qué bueno.
pero Señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro foro sobre compliance y protección de datos. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marco? Buena tarde y buena tarde a todos. Gusto en saludarlos. Bien, igualmente, y buenas tardes a todos. Vamos a dar unos anuncios parroquiales antes de iniciar. El día de mañana tenemos nuestro webinar de la semana, que es el Compliance y la Anticorrupción. Tenemos un gran cartel femenino que nos va a acompañar. Los invitamos a que participen. El mismo procedimiento para participar en este. Está la invitación y el registro en Eventbrite para que puedan participar. El otro tema que queríamos platicar con ustedes es el hecho de que nos han estado pidiendo algunos de los participantes un certificado de participación en nuestros foros. Acabamos de abrir una opción en donde tenemos un costo de recuperación por el certificado. Les muestro las instrucciones, me pueden mandar un mail o meterse a la página, pedir el certificado. Y en un momento dado nos mandan todos sus datos, se hace el pago y les regresamos el certificado digital con muchísimo gusto, porque sí nos han estado pidiendo ya varios de los participantes. Y bueno, para poder empezar, tenemos una mala noticia. Carlos Calderón nos acaba de avisar que tuvo un problema con un familiar y está viendo la posibilidad de conectarse. No sabemos si pueda o no pueda conectarse, pero tenemos un experto en datos. Nada más le voy a pedir a Cristian que se pase enfrente del lado de la mesa. Lo voy a mandar como entrevistado, no como entrevistador, porque al final de cuentas, pues él tiene la responsabilidad como compliance officer de todo lo que es protección de datos. Y bueno, pues quiero aprovechar que lo tenemos aquí para poder empezar. Entonces, mi querido Cristian, vamos a abusar hoy de ti. No, adelante. ¿Sí? Y bueno, pues empecemos nuestro foro. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Respecto a Carlos, si no se puede conectar, vamos a replantear en otra fecha el volverlo a invitar, porque es muy importante contar con su experiencia, pero desafortunadamente situaciones del COVID complicaron su presencia. Pero bueno, vamos empezando. Y Cristian, hoy todo el mundo habla de datos, datos, datos. El negocio está basado en datos. Una de las profesiones que más está teniendo una gran demanda es la gente, los expertos en el manejo y análisis de datos. Pero esto trae una serie de riesgos y una serie de normativas que hay que cumplir. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este gran reto que tiene el mercado, las empresas, con el manejo de datos? Mira, vamos a ir, yo creo que un poquito todavía más para atrás, rapidísimo, ¿no? Y gracias por el espacio, Marco. La verdad es que un abrazo solidario para Carlos y que todo salga bien, ¿no? Antes que otra cosa.
El tema de datos, la verdad es que hemos visto cómo en los últimos años toda esta fiebre, ¿no? De cómo se administra la información y cómo nosotros vamos dejando este rastro digital o huella digital, me parece que cada vez se está capitalizando mejor. Creo que apenas estamos entendiendo muchas personas y muchas empresas también cómo ocupar correctamente la información que se va procesando, la información que vamos dejando nosotros como clientes o como usuarios. Entonces, ¿eso qué trae como reto? Pues naturalmente, ¿dónde se queda la información? ¿Dónde la vamos dejando? Más allá del cliché, ¿no? Que ya hemos escuchado que los datos es el nuevo oro, ¿no? Que me parece que se queda corto quizás en el concepto, pero vamos a dejarlo en ese formato, ¿no? Del nuevo petróleo. Me parece que los datos bien administrados han hecho emporios, ¿no? Literalmente, y pues sobran ejemplos. Y hoy en día, en como necesidad de estar denominando o poniéndole conceptos a las cosas, haciendo una investigación antes de entrar con ustedes, estábamos revisando material y encuentro que existe ya un proyecto de ley precisamente donde se busca ya denominarle la economía datificada, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cómo se pretende aterrizar este concepto de lo que hoy en día tenemos y entregamos libremente y ponemos a disposición de N cantidad de plataformas, proveedores, etcétera. Y ya se está viendo cómo ya del lado legislativo le están empezando a arrastrar el lápiz para aterrizar de alguna manera, no sé, no voy a entrar si bien o mal, y ya empezar a darle un tinte regulado a todo este esquema de datos, pero del otro lado, más allá de la protección que a través de la ley, que ya tiene bastante tiempo en México, ya existe, ¿no? A nivel de los datos personales. Pero ahora ya vamos a llevarlo, o se está buscando llevar al escenario ya de negocio. Entonces ya vamos viendo cómo está transicionando de que primero un derecho humano, un derecho fundamental, cómo ya se empieza a aterrizar a través de las legislaciones para la protección de datos, después cómo se aterriza también para el tema de sector público, y unos años, ¿no? Un poquillo tarde quizás, ya estamos hablando, vamos a empezar a hablar de esta economía datificada y quizás a través de una ley donde se empieza a regular, ¿no? Toda esta parte de la relación de comercio y también la relación, cómo vamos a estar ceñidos, ¿no? Y la relación estructuralmente hablando con todas las plataformas. Eso me parece que era importante nada más ponerlo en el contexto, porque ahora, ¿quién va a tener ese reto? Y ya llevándolo o aterrizándolo. El reto para las empresas, efectivamente, ya teníamos el reto para cualquier empresa, cualquier proveedor, del tema ya nada más del dato personal, ¿no? Toda esa información que se va generando y que yo voy teniendo acceso y que voy dejando en diferentes papeles. Y ahora vamos a transicionar a ese tema de cómo se va a estar creando inclusive un registro, donde ya prácticamente ya vimos cómo está el tema ahora de los impuestos que entraron hace unos meses. Entonces, el reto que se viene para las empresas de la mano de esta posible ley de economía datificada, pero con el riesgo y con todo lo que ya tiene la ley de datos personales, la carga de la prueba, como se dice, o la carga administrativa que se le deja a todas las empresas es muchísima. Aunado, y si eso en paralelo vamos abriendo los temas, pues ya las sanciones, ¿no? Como un extremo en caso de incumplimiento, pues ni qué decirlo, y la situación reputacional que eso trae consigo, ¿no? Entonces, el reto para mí, Marco, en este primer pregunta de saque, me parece que es, las empresas se van a tener que hacer la pregunta desde una perspectiva de cumplimiento de cómo quieren realmente entender y cumplir en el mejor de los casos con lo que establecen las leyes, olvidándose naturalmente de que con un aviso de privacidad todo se queda resuelto, pasando por una persona que eventualmente pudiera estar encargada expresamente de ese rol y no delegarlo en la persona de finanzas o en el abogado que además del litigio, que pues también vea datos. Entonces, son de esos retos precisamente que en lo administrativo por la parte de la empresa se tienen que empezar a tocar los temas, y ya en la situación de ejecución, saber y entender dónde están realmente esos datos, quién los tiene a cargo, quién los va a administrar, etcétera, ¿no? Eso es como de saque, Marco, eso me gustaría dejarlo sobre la mesa, y ya
a partir de aquí, pues ya los demás temas, ¿no? Cuando hablamos de datos, ¿de qué datos estamos hablando? Porque en grandes compañías hablas de datos y todo el mundo piensa, pues algunos piensan en lo que tienen de los clientes, otros Claro. piensan en las bases de datos, pero en las grandes compañías, en las multinacionales como la que tú te trabajas, cuando hablamos de datos, Claro. ¿de qué magnitud estamos hablando? Mira, desde la más básica te puedo decir, así lo más elemental podría ser desde las personas que entran a los edificios, ¿no? Imagínate, vamos a reducirlo a lo absurdo, desde la responsabilidad que se puede adquirir al momento de las personas cuando se piden las identificaciones a la entrada de los edificios. Es sabido que en ese inter se hace o se puede llegar a hacer mal uso de las identificaciones que vamos dejando en los edificios al momento de registrarnos, y ya escalando toda la parte de recursos humanos dentro de las empresas, donde existe toda una cantidad de información y datos personales, ¿no? Y ya si me llevo dentro del área de recursos humanos, todavía abro una llave y le meto la variable de todo el esquema de seguros, ya ahí estamos hablando de un dato sensible, y no solo ya luego le meto otra variable, es el dato sensible del empleado y quizás de los familiares del empleado que estén en alguna situación. Entonces, vamos abriendo la brecha y de pronto podemos tener información de si yo tengo una empresa o la empresa tiene 1000 empleados, imagínate eso, multiplícalo en promedio por 4, ¿no? Que sean la esposa y los 2 hijos en promedio, y de repente ya tenemos un cúmulo de información y un cúmulo de datos que de pronto, bueno, hace mucho tiempo no teníamos ni conciencia realmente de qué era eso. Dentro del mismo tema de recursos humanos, para que le vayamos metiendo todavía más variables, el tema del famoso currículum. Antes, o a cualquiera de nosotros quizás llega el currículum, oye, ahí te va el currículum de un amigo, por favor, considéralo para la oportunidad, lo que quieras. Hoy ya en ese momento, en esa situación de yo tener el dato de esta persona con su domicilio, teléfono, ya de pronto ya está, se pierde ese matiz. Y muchas empresas, ¿qué es lo que pasa? Llegan, dejan el currículum, las personas de recursos humanos igual la dejan en la mesa, o está ahí repartido, o está mal archivado. Entonces ya tiene que haber un proceso, así es como nosotros lo tenemos, un proceso en el cual prácticamente todo está digitalizado y solamente las personas que realmente tienen que tener acceso a esa información son los que pueden desplegarlo en las máquinas, y se tiene de alguna manera la recomendación de que no se impriman y que no se guarden, ¿no? en un repositorio distinto al que se está proporcionando. Te estoy hablando de 2 cosas que son elementales en cualquier empresa. Ya de ahí, información que puedes estar recabando de clientes, de proveedores, en diferentes reuniones o en eventos, ¿no? Que también esa es una gran, y como eventos como este y como los que se hacen en este tipo de empresas, donde de pronto tienes en potencia 4,000, 5,000 personas en un evento, y el tratamiento que tienes que darle y el cuidado que tienes que tener a esos datos que la gente te está poniendo por la necesidad o por el interés de entrar a un evento, pues obviamente nosotros o las empresas que se encargan o acaban como responsables de esos datos, pues obviamente se van, ya estamos empezando a meter, ¿no? Más variables y más variables. Ya a nivel del negocio, imagínate tú todo lo que tienes que considerar al momento de que ya estás empresa A, empresa B, ya tienen el tema resuelto a nivel del negocio, pero obviamente hay tratamiento, ya hay intercambio de información, ya hay tratamiento de datos entre ya cuando se empieza a dar ese tipo de relacionamiento por el tipo de sistema, por ejemplo, en nuestro caso, donde un servicio en la nube, etcétera, tienes que estar en cumplimiento de la legislación local, más la parte que por GDPR nos corresponde. Entonces ya te di ahorita muy rápido 3, 4 casos donde realmente el hecho de tener, y a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? De cómo tenemos la información o cómo nos llegan los datos, es verdaderamente increíble. Y al final la responsabilidad que con ello viene, ¿no? El hecho de tener el dato
el de saber cómo se va a procesar, en dónde lo vas a procesar, quién tiene que tener acceso, todas esas mecánicas y todos esos procesos que se tienen que crear alrededor de ese tratamiento de datos es sumamente complejo y muchas empresas, con mucho respeto, de pronto no le quieren entrar o tomar al toro por los cuernos. Entiendo que el proceso administrativo y engorroso que eso puede traer, pues sí, sin lugar a dudas, que a nadie nos gusta. Sin embargo, el riesgo que trae como eso, a nivel de cumplimiento y de no acatar esas instrucciones o esos lineamientos que establece la ley local, pues obviamente te va a traer, además de un esquema de reputación, una sanción eventualmente bastante severa, ¿no? De acuerdo a lo que establece la ley local o ya en el peor de los casos al tema europeo, ¿no? Entonces, esas son de las cuestiones ya en la vida diaria, ¿no? Que sí realmente son importantes que las tengamos en cuenta a un nivel de cumplimiento, a un nivel de datos, como quieras denominarlo, pero sí es bien importante que la gente como que se quite la venda de los ojos y ya empiece a ponerle los puntos sobre las IES. Déjame complicar las cosas, mi querido Cristian. Vale. ¿Qué pasa con mails? ¿Qué pasa con los datos? Hoy todo lo manejamos por vía WhatsApp. Claro. Las compañías tienen teléfonos en manos de los ejecutivos. Para incrementar la angustia de los que controlan datos, ¿qué pasa con con toda esa información? Eso es bien importante y qué bueno que lo comentas. Mucho de eso, de esa parte del tratamiento y de cómo se tienen que hacer esas gestiones, tienen que quedar claras desde las políticas internas de cada compañía, porque puede haber escenarios donde la gente pueda llevar sus propios dispositivos y pues ahí se mezclan las configuraciones quizás. Pero si la empresa es la que está entregando un equipo, ya sea de cómputo o de telefonía, como es en muchos de los casos, sí se tiene que dejar claro dónde empiezan y dónde acaban de alguna manera las responsabilidades y dónde sabes que esta información o todo lo que proceses ahí finalmente va a ser propiedad de la empresa, más allá de lo disruptivo y de las cuestiones ya más técnico-jurídicas en las que se puedan entrar. Pero si no hacemos conciencia en el empleado de que esa información y todo lo que pueda estar depositando o a través del uso de las herramientas que se le ponen a disposición son de la empresa y también de la consecuencia que un mal uso se haga de la misma, naturalmente el riesgo se lo come la empresa, porque el empleado finalmente, ¿qué es lo que puede pasar? Al momento en que se sienta acorralado o se sienta incómodo, quizás, ¿sabes qué? Te renuncia y no lo vuelves a ver y luego encuéntralo y es un problema. En cambio, si dejamos por lo menos las cosas claras y buscamos proteger a la empresa, que eso es lo que realmente, digamos que el oficial de cumplimiento mezclado con el responsable de datos o en coordinación, porque a mí me toca jugar esas dos cachuchas en este momento, pero hay muchas empresas en las que está totalmente dividido. Esa es la alineación que debe de existir para que dentro de las políticas, dentro de la reglamentación de la empresa, quede súper claro y delineado dónde y cómo se va a estar haciendo el uso de esos datos, para que también la empresa también tiene que ser clara respecto de para qué uso o qué uso le van a estar dando a nuestros datos, la parte de lo corporativo que debe de conservarse el uso del correo electrónico, para que procure la gente no estar mezclando las cosas y que no se preste a una mala interpretación. Ya lo estoy llevando quizás a un escenario de investigaciones, pero bueno, al final todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones y vale la pena que quede súper claro, porque hay una cosa que no me van a dejar mentir los que están aquí: el que advierte no engaña. Entonces, si la empresa desde el día 1 genera esa expectativa en el empleado y en general en la política o a través de la política, el empleado no puede sorprenderse después de que yo no sabía, ay, ¿a poco no lo podía usar? Híjole, yo aquí ya tengo todas las fotos de mis parientes. Y eso inclusive ya nos ha llegado a suceder de, oye, ¿puedo borrar? O oye, tienes que correr a alguien. Y al final toda esa información, pues luego te la están reclamando, cuando quizás desde el principio de origen ni siquiera debió de haber estado en el teléfono. Entonces, en conclusión de esta parte, Marco,
es bien importante que queden las reglas claras, ya sea en el contrato, en una política, y que la gente lo entienda. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a confirmar esa situación? Pues después haces algún tipo de examen, confirmas que ya leyeron la política, a través de los onboardings generas estas expectativas de que la gente tiene que entender, entender y leer realmente las políticas vigentes para no caer en un mal uso de la información, de los datos, etcétera. Te voy a poner un ejemplo que puede ser en estos escenarios de cómputos en la de pronto algo que no te pueda o le pida al proveedor y da disco duro, necesito que todo me lo guardes aquí, y eventualmente ese proveedor te manda o manda el archivo a otro lado. Imagínate tú que de repente el Instituto Patrulla tenga acceso a la información de la Cruz Roja, ¿no? En un ejemplo totalmente burdo. Al final la responsabilidad de quién va a ser, de la empresa, y después la investigación, si tú quieres, y vamos a llegar al esbirro que fue el que entregó mal la información, bueno, eso ya quizás no nos va a servir con el impacto reputacional por no haber entendido cómo era el proceso de eliminación o de borrado o de descarga y de puesta a disposición de la información, porque la empresa quizás está improvisando o está en el aprendizaje por experiencia, que eso naturalmente incrementa el riesgo en cualquier escenario. Ese es como el feedback que yo te puedo decir en este momento de ese tema. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, para el Officer Compliance, para el oficial de cumplimiento, ¿cuál es el reto del manejo de esta política dentro de las empresas? Porque claro, pues es una puerta extra y como bien dices, el volumen es tan grande que ya hay empresas que han abierto la sección especial y tienen un oficial de cumplimiento para cuestión y protección de datos. Pero desde la óptica del oficial de cumplimiento, ¿cómo lidia con esta responsabilidad que si bien hay una persona encargada, eso no quiere decir que no tenga que estar haciendo e incluirlo dentro de sus programas de cumplimiento y dentro de sus responsabilidades? ¿Cómo lidiar como oficial de cumplimiento con esta política? Mira, la primera, y yo creo que va a ser la más importante para mí, estar capacitado y saber del tema y estar familiarizado con la metodología y con la parte administrativa, ¿no? Eso me parece que eso ya es por respeto quizás al rol, porque de pronto, como lo he comentado, pues no necesariamente existe esta cultura y muchas veces se anda improvisando, ¿no? Y eso también trae como riesgo de que pues en el aprendizaje por experiencia, otra vez como lo dije, también se pueden ahí tener bastantes brechas. La otra parte, y creo que es una muy sensible, el oficial de cumplimiento o el encargado de datos, ¿no? O el responsable de llevar esa cachucha dentro de la empresa, no es de que esté revisando que recursos humanos tenga bien guardados los expedientes de los empleados. No, realmente el tema es de evangelizar, de llevar el mensaje correcto, de estar en constante capacitación y en constante señalamiento, ¿no? De lo que está sucediendo en la industria, de lo que está sucediendo en el mercado, y quizás también la forma que puede funcionar en algunos casos es llevando los puntos ya que han sucedido, ¿no? Fue público que el año pasado o hace dos, ya ahorita ya como ya se me fue ya la línea del tiempo, una librería muy famosa tuvo un breach de seguridad respecto de ciertas cuestiones, creo que fue de tarjetas de crédito. Entonces, ese tipo de situaciones que se vuelven públicas, pues hay que llevarlas y hay que tratar de aterrizarlas a los casos en concreto. A lo mejor en mi empresa no manejamos números de tarjeta de crédito, está bien, pero tomamos el hecho de tener un incumplimiento porque alguien no cuidó, alguien envió mal un correo, puede acarrear muchísimas consecuencias. La otra parte del oficial de cumplimiento / responsable de datos es tener una línea de comunicación abierta y alineación y buscar la alineación con el resto de las áreas y que realmente estén procesando datos, porque eso es bien importante y como lo hemos hablado en otros foros, lo primero que tenemos que conocer es el negocio.
yo tengo que saber quién o cuáles áreas y quiénes serían en todo caso los responsables en esas áreas del tratamiento de datos. Si yo creo que la gente que lleva la administración del edificio puede tener algún tipo de tratamiento de datos y lo llevo al escenario de la gente que administra el edificio, pues es eventualmente los que tienen ahí el control de acceso, los controles de las cámaras de seguridad, dónde colocas un aviso de privacidad, la gente de marketing, por ejemplo, que es la que administra todos los eventos. Bueno, pues en ese sentido, ¿cómo vamos a estar alineados para que en cada evento tengas tu aviso, tengas el correcto uso de las bases de datos, que no las estés compartiendo con terceros y que terceros tampoco necesariamente te estén compartiendo bases de datos libremente sin estar debidamente documentado a través del contrato, etcétera, etcétera? La parte de recursos humanos, pero el primer punto es entender el negocio, entender y sentarte con los posibles responsables de cada área y hacer ese levantamiento de información para estar alineados, aterrizarlo también en una política y que la política se mantenga viva a través de las actualizaciones, siguiendo también los lineamientos que el INAI periódicamente publica, esas mejores prácticas, ¿no? Que también son bastante útiles para que también no te pierdas entre tanta papelería. A lo mejor muchas veces queremos abarcar todos los temas, pero bueno, tendremos que escoger las batallas que en más sentido nos hagan, o más sentido le hagan al negocio. Para mí puede ser una prioridad, por ejemplo, el tema de recursos humanos, pero quizás para el negocio, ¿no? Después de escucharlo, después de estar sentado con ellos, después de entender para dónde vamos, bueno, pues seguramente para el negocio lo más importante va a ser tema de ciberseguridad o de seguridad, amarrado con el tema de datos en los servicios de cómputo en la nube y cómo estamos parados. Entonces, ese es el reto que tiene el oficial de cumplimiento / el responsable de datos dentro de la empresa para poder alinear, para poder tener este mensaje y también mandarlo correctamente y no nada más que quede en letra muerta en un correo perdido que nadie va a leer y que nadie va a entender. Como que esas son las partes que nos corresponde a nosotros administrar correctamente. De lo contrario, nos vamos, ¿no? Y realmente no agregamos valor. Cristian, cuando una empresa decide separar la función y poner a un oficial de protección de datos, más allá de la política está haciendo un procedimiento. Y entonces la política tiene la base del procedimiento. Cuando no, y en tu experiencia, ¿qué pasa en las otras empresas? Porque hay veces que siento que terminan haciendo la política con base en la reglamentación, en la normatividad, pero no hacen el proceso y después del proceso, ¿quién es el responsable? Porque se lo dan a sistemas, se lo dejan a recursos humanos, se lo dejan a compras, se lo dejan a comercial, porque esto impacta, esto es una primera parte, después impacta en quién maneja los datos, en dónde quedan resguardados, porque ahí entonces ya entra una parte de sistemas. En tu experiencia, ¿cómo has visto que se maneja en el mercado? Y en Latinoamérica. Sí, claro. Mira, separándolo en dos. A mí me hace sentido que esté, digamos, una cabeza de datos, una cabeza de compliance, una cabeza de legal, etcétera. Digamos que eso es lo que es como el deber ser, ¿no? Para que cada quien pueda estar aportando dentro de su especialidad, dentro de su línea de negocio y pueda generarse esa, digamos, situación más holística, por decirlo así. Si no está en la capacidad de la empresa, porque hoy estamos hablando de empresas enormes, ¿no? Que tienen la capacidad para poder estar segmentando y generando este tipo de separaciones. La mayor parte, y me atrevo a decir que muchísimas empresas en México no tienen ni siquiera el responsable formalmente. Por casi antonomasia es de, a ver, ley, datos, abogado, dáselo al abogado. Ya, no te metas en problemas y que el abogado lo vaya entendiendo. Y es muy sabido que muchas personas empezaron en la aventura de datos porque en algún momento alguien les encargó el proceso, alguien les encargó algún tipo de análisis a la ley y de ahí se hicieron una carrera. Pero no puedes criticarlo, ¿no? Al final cada empresa es un mundo y tienes que respetar ese marco donde quieran depositar ese tipo de responsabilidades.
pero con el compromiso de que sí se vayan ejecutando y sí se logre, ¿no? La ejecución de lo que se pretende como un oficial de cumplimiento o un encargado o responsable de data protection. Ahora, la parte de la segunda de dos, la cuestión de la política versus proceso versus responsable interno, eso es como que todavía es más complicado a veces de llevarlo a la realidad. Ya tenemos el primer escenario, igual ya tienes a alguien nombrado, ¿no? O por dedazo, o por lo que haya sido, ya tienes a una persona ya dentro de la corporación, ya con ese rol o con esa figura. Ahora, ¿cómo llevas a la realidad? Porque no es nada más copy-paste de la ley, no es así, o no es nada más de, ya cumplí, ya tengo aquí a Pito Pérez que está de datos y ya cumplí. No, es mucho más amplio que eso, y efectivamente tú puedes crear una política y ya de ahí vas a ir generando la parte, naturalmente, de los procesos y cómo vas a darle vida, ¿no? A esa política y quién va a quedar con nombre y apellido, ¿no? Bueno, más allá de las personas, pero sí en los roles, cómo vas a ir llevando esa parte a la realidad. Ese es el gran hueco que existe hoy en día y que me parece que es súper relevante que quede esa situación clara de que, en mi perspectiva, son empresas muy grandes, corporativos muy grandes, sí tienen la capacidad para combinar las dos cosas. Una persona ya con un rol específico y la parte de un proceso y una cuestión ya armonizada, ¿no? Apegada a la ley y etcétera, ¿no? Entonces, el reto para mí todavía es más importante el cómo vas a ejecutar eso que dice la ley, eso que te recomienda el INAI, esa que es la mejor práctica, cómo la haces propia y cómo la vas ejecutando, porque también es una realidad y sin señalar a nadie, pero muchas de las veces, ¿no? Los avisos de privacidad, inclusive, tú puedes, igual, yo hoy creo que ha mejorado, pero antes eran prácticamente todos copy-paste, inclusive venía, a lo mejor lo mío era una panadería y decía la cementera o al revés, ¿no? Entonces ni siquiera había esa delicadeza de hacer ese filtro, asumiendo de que prácticamente para todos era el mismo aviso de privacidad. Ya ni qué decir de las políticas, que pues sí hay que invertirle tiempo, dinero, para que se pueda dar esa estructura. Hay otra variable que vale la pena mencionarla y que también celebro de muchas empresas que no se andan tampoco metiendo en problemas, y lo que hacen es delegarlo en un despacho. Es decir, delegan inclusive a veces hasta el tema de cumplimiento, pero principalmente el tema de datos, ponen inclusive ese servicio, lo dan varios despachos, donde se generan ellos mismos la figura de colectores, ¿no? O de responsables de datos, y ellos son los que tienen esa facilidad y la experiencia, ya sin la necesidad de tener todo necesariamente in-house, ¿no? Entonces son variables, son escenarios diferentes que son importantes que la gente considere, y digo, obviamente todo al alcance de su bolsillo, ¿no? Pero esos son los aspectos generales, Marco. Perfecto. Vamos a empezar a revisar preguntas de la audiencia. Eric Flores nos pregunta que si será necesario, en tu opinión, una reforma de ley en posesión de los particulares. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo de todo es perfectible, ¿no? No sé en concreto qué áreas de oportunidad esté viendo la persona que nos hace la pregunta para poder mejorar, depurar o quitar la ley de datos personales. No sé realmente qué tanto se deba de hacer. Me parece que la ley en México es buena, está bastante alineada a las mejores prácticas, etcétera, ¿no? Y también a nivel Latinoamérica me parece que es de las más avanzadas, más allá del tema de GDPR y estas cuestiones que naturalmente existen, pero en mi impresión la ley como está hoy funciona. El problema quizás, ahí sin politizar naturalmente, pero me parece que el problema, si es que lo hubiere, es más bien en el INAI, que está sobrepasado naturalmente, ¿no? Recordemos que pues el tema del INAI llega o le deposita la responsabilidad de datos cuando ellos habían nacido como transparencia, ¿no? Entonces, son de esas cuestiones medio complicadas que hoy para mí me parecería más importante
darle algún tipo de valor adicional o volverle a dar ese peso específico al INAI como tal, que quizás meterle mano a la ley. Por eso empecé también diciendo que todo este esquema de economía ratificada ya se está ventilando, ya hay una ley, ya hay un proyecto de ley, que pues ahí donde también vamos a estar viendo si el legislador le quiere meter mano a todo el esquema de cómo se está produciendo y toda la parte de cómo se están relacionando datos, plataforma y nosotros como consumidor, bajo la premisa de que pues no puedes estar modulando o controlando la conducta, sino que buscas controlar eventualmente el medio, ¿no? Entonces, eso me parece que separando un poquito la respuesta en tres, me parece que la ley, yo ahorita no le veo ningún tipo de adecuación. Me interesaría más que el INAI tuviera más posibilidades de hacer algo diferente, quizás obtener un poco más de infraestructura, y la parte de economía ratificada, que eso ya está, yo no sé si salga para algo para el siguiente periodo legislativo. Perfecto. También nos preguntan que ¿consideras mejor un responsable de datos personales o un comité? Mira, digamos, atendiendo a la parte de mejor práctica, es el responsable, ¿no? Debe de haber un responsable, pero aquí muy similar a la parte de como lo hablamos en otros foros, ya en particular de compliance, también la figura del responsable de datos tiene que tener acceso no solo a la gente, digamos, que pueda ser la primera plana de finanzas, sino que pueda escalar los temas al administrador, al consejo, etcétera. Si creas o la creación de comités, pues ya sabemos qué es lo que pasa o muchas veces cómo se le puede considerar en México, ¿no? Quieres que algo no suceda, pues crea un comité, pero eso ya es más en la praxis o en la situación ya de cada empresa, respondiendo lo más categóricamente posible. La pregunta para mí es mucho más funcional, un responsable que esté alineando y que esté de alguna manera generando valor y dando ese pivoteo con todas las áreas. Si quieres también asesorándose con alguien externo para las mejores prácticas y lo que esté actualizándose o lo que esté sucediendo en el día a día, que crear un comité expresamente. El responsable tendrá la responsabilidad de estar coordinando a todos, pero si nos ponemos quizás a formar un comité expreso, híjole, no sé, en la operación o en el día a día, de pronto también se complican las cosas. Aquí otra situación que se me ocurre en este momento. El responsable de datos no por sí mismo va a tener todas las decisiones. Sí lo tendrá que escalar y tendrá que tener ese acceso a un consejo, al management team o como se le denomine en la empresa, pero no necesariamente a través de un comité. O sea, a lo mejor ahí se pueden abrir muchas vertientes, ¿no? Porque si le metes un comité, pues sería entonces el comité tendrá que estar legal, finanzas, informática, ciberseguridad, y acaba haciéndose un pequeño consejo, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea de que el responsable tiene que llevar los temas al consejo, ¿no? No crear un consejo expreso para esto. Pero bueno, son opiniones nada más. Ok, otra pregunta que nos hacen, y tomando en cuenta que obviamente, como bien lo describiste al principio, es un problema de volumen, ¿no? Sí. Si eres el de datos o el de compliance de una plataforma digital que tienes todo lo que nos platicabas, más aparte todos los datos de tus compradores, pues obviamente se te complica, ¿no? Pensemos en ya platicaba con la oficial de datos de AT&T y me decía, bueno, imagínate la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Y histórico y todo esto. Pero nos pregunta Ramón, ¿cómo recomiendas empezar a documentar el gobierno de datos y documentar los roles? ¿Cuál es tu opinión? Porque nos dice que a veces se confunde el CISO con el DPO y el oficial de datos, ¿no? Seguramente ahí viene de la mano también lo del comité. Obviamente, al momento de que se tome un rol de este tipo, se tiene que saber, para empezar, cómo está la estructura de la empresa y qué rol juega cada quien, ¿no? A partir de ahí, se tienen que precisamente entender el scope o el alcance de cada uno de los roles. Si estamos hablando de una empresa promedio,
si con trabajos, algunas de ellas tienen infraestructura para un equipo jurídico, ¿no? Digo, a veces llegan a darse esos escenarios, pues imagínate tú el escenario de un responsable de datos, pues es prácticamente un sueño. Y todavía agregan la variable de alguien de encargado de ciberseguridad, bueno, todavía más complejo. Vamos a llevarlo a un escenario de una empresa mediana, grande, que tenga la infraestructura como para poder implementar algo así. El encargado de datos, el primer tema que tiene que hacer es recabar y tener a la mano toda la información y para empezar, ¿de qué es el negocio? Segundo, ¿cuáles son las líneas de negocio que tocan o que tratan algún tipo de dato? De ahí, obviamente, tiene que sentarse para levantar. Una vez que se levanta toda esa información, después de que te sentaste con cada una de las áreas que puedan o no tener algún tipo de tratamiento, en ese momento ya el responsable de datos tiene que llegar con la propuesta, como lo comentaba hace un minuto, quizás a la dirección general de, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer y así es como se tiene que hacer para que estemos en cumplimiento de esto. En el entendido, otra vez, de que no todo lo vas a lograr hacer en 6 meses. Tienes que poner un plan de trabajo de 3, 4 para que se puedan, de 2 a 3 años quizás, para que se logre realmente un esquema ya de trabajo completo. Pero el primer responsable es el de datos, después de que se sentó con todos, y en ese momento quizás sí puede ir pidiendo el apoyo o ir señalando, ¿sabes qué? Yo necesito que de sistemas me asignen a una persona para entender toda la parte de infraestructura de los sistemas, de los servidores, etcétera, etcétera, todas las medidas de seguridad que se tienen. ¿Sabes qué? Necesitamos implementar un sistema de estas características. Lo tenemos, hay dinero, etcétera, etcétera. La parte de legal, ¿sabes qué? Necesitamos que esta parte quede considerada en los contratos. Necesitamos contratos de tratamiento con la gente que ve los proveedores. Lo mismo, necesitamos considerar esto. Entonces, se vuelve de alguna manera el director de la orquesta para que cada quien pueda tener un rol y que estén coordinándose para que se genere ese material y que todos estén alineados. Por eso es bien importante para mí el rol y mandar precisamente los mensajes correctos, porque es imposible que el encargado de datos le haga de ingeniero, le quiera jugar al abogado, más allá que sea o no, porque no necesariamente el encargado de datos debe de ser abogado, y obviamente se vuelve un artesano, ¿no? Que tiene que generar diferentes materiales, pero que no los va a generar él mismo. Para eso tiene que tener el apoyo de todas las áreas que tienen que estar involucradas en la empresa, ¿no? Eso sería para mí el modelo, y por eso insisto en que el rol tiene que ser muy de dirección y que sepa para dónde tirar y no equivocarse. Muy bien. Ale Pineda nos pregunta, ¿sientes que las empresas están realmente preocupadas en cumplir con el tema de datos? ¿Y qué pasa con el momento tan difícil y riesgoso que estamos ahorita viviendo? Un saludo. Además, déjame adicionar algo. ¿Sí? Dado que toda la situación que estamos viviendo, pues hizo que la brecha digital que tenía 3, 4, 5 años de retraso, la comprimió y ahora sí ya todo el mundo ya brincó, pues todavía se empeora, ¿no? Totalmente. Y amplía los riesgos, pero ¿cómo sientes que las empresas están en este momento? Mira, hoy, después de ya de 100 y tantos días que llevamos en esta nueva realidad, las empresas yo creo que sí se dieron un golpe, ¿no? También de realidad, al momento en que algunas de ellas igual y no sabían ni siquiera qué era quizás comercio electrónico, cómo implementarlo, ¿no? Y ya se dieron cuenta de que quedaron totalmente rezagadas. Y naturalmente las está motivando a muchas de ellas a dar esa transición, pero ya muy, muy forzado y con las cuestiones ya ya con los dedos en la puerta. Entonces eso naturalmente implica otro tipo de riesgos y otro tipo de costos, ¿no? Eso es en lo general. Ahora, respondiendo a Ale, que le mando un saludo, que bueno que nos acompaña el día de hoy. A nivel de cómo ven las empresas el tema de datos,
voy a tener que irme a la respuesta cómoda. Depende de la empresa, depende de la seriedad y también del presupuesto y de cómo estén viendo el negocio, ¿no? Porque no, a lo mejor no es lo mismo una empresa pequeña, familiar, que a lo mejor no le invierte o está nada más prácticamente, ¿sabes qué? Sácate el aviso de privacidad del vecino, ponlo aquí y ya luego vemos. Y a lo mejor a lo interno tienen hecho un relajo toda la administración de los datos. Pero bueno, depende del sapo, es la pedrada. Entre más alto el nivel de la empresa, ¿no? Y a nivel de estandarizaciones y de comercialización, internacionalización, etcétera, pues hemos visto cómo de no tener prácticamente una estructura, hay empresas en México que han ganado premios de innovación, gente que ya está directamente con cargos directivos y como oficiales, ya oficialmente como encargados de datos en las empresas, pero por eso me parece que mucho va a depender, ¿no? de la empresa y de qué tanta seriedad y también de qué tanto le quiera apostar, del giro de negocio, etcétera. Pero me parece que va a depender mucho de la empresa. Ahora, ya llevándolo a la segunda pregunta que nos hace Ale respecto de cómo está hoy el tema de riesgo, separándolo un poquito a nivel de dato personal y de todo lo que hemos estado exponiéndonos o que tenemos que eventualmente exponernos al entregar información, si vamos a pedir algún tipo de informe o si tenemos que ir a estos lugares donde están dando pruebas de COVID para que puedan, pruebas rápidas en algunos estados o municipios, pues naturalmente queda claro otra vez de que pues no hay, te dicen que es gratis, pero sabemos que no hay nada gratis en la vida, tú vas a poner a disposición tu información, tus datos, para que después pues obviamente se creen estas bases, ¿no? Y que obviamente te puedan estar hasta monitoreando, rastreando en caso de que hubieras tenido algún contacto, etcétera. Entonces me parece que el riesgo que hoy tenemos como ciudadanos respecto del tratamiento de nuestros datos es bastante interesante y lo vimos hace unos meses cuando estaban presentando los esquemas de movilidad y cómo estaban pidiendo también ahorita que decías de AT&T y de los otros carriers, cómo les solicitaron, ¿no? El tema de movilidades en las antenas. Entonces vamos a pensar de buena fe que está toda esa información desindexada y que no tienen forma, ¿no? de determinar si yo estaba en X o Z lugar, pero bueno, con todas las suspicacias que naturalmente existen alrededor de eso. Y para las empresas, y ya con esto creo que ya respondería a todo. Para las empresas lo que se viene es una cosa bien complicada de administrar, desde el hecho de voy a o no a tomar las temperaturas, qué medidas voy a tener con las personas, qué voy a hacer si Pito Pérez me sale con que ya está enfermo, cómo lo manejo, a quién realmente tiene que saber si Pito Pérez está enfermo, cómo le aviso a los compañeros que pudieron haber estado cerca de la persona. Entonces estamos hablando otra vez de otro proceso que se tiene que implementar ahora, porque no estábamos preparados para esto y que pues naturalmente trae más carga administrativa para las empresas, porque no todas las empresas pueden darse el lujo de decir, bueno, yo regreso hasta diciembre, no hay problema y que cada quien se quede en su casa. No todas las empresas pueden darse ese lujo y pues algunas van a tener que regresar quizás todas de golpe, y pues cómo van a estar administrando precisamente esos datos que pues eventualmente van a estarles pidiendo los empleadores, ¿no? A los empleados para que se documente correctamente, o a lo mejor ni siquiera lo van a tomar en cuenta, ¿no? Yéndome al otro extremo, y van a dejar pasar a todos, y ya el que se enferme, pues, se enfermó, y que pida su incapacidad del IMSS, ¿no? También eso puede ser otra conclusión. Oye, y ahorita que tocas ese tema, déjame hacer una comparación extremadamente simplista. Creo que, como lo planteas muy bien, va a pasar con los datos lo mismo que está pasando con los plásticos, ¿no? Ante la emergencia, pues avientes el plástico porque es lo único que entendemos o creemos que te va a salvar. Ante la crisis, pues te va a valer el cuidado de los datos porque hay que contactar gente, salvar personas, etcétera, 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 ¿no? El problema es cuando lo vuelves a retomar y yo creo que al final de cuentas regresamos al punto básico, ¿no? Ética, integridad, responsabilidad de los directivos y su manejo. Ahora, ya vamos entrando a la recta final.
tecnología para manejar esta política, tecnología para manejar esto, es necesaria. Hablamos de muchos datos, hablamos de ciberseguridad, hablamos de una serie de temas que o le metes tecnología o no lo logras controlar, ¿cierto? Sí, definitivamente esa es la otra parte de todo este tema, que sí es complicado, pero hay que invertirle, ¿no? O sea, sí es, a lo mejor desde este lado es más sencillo, pero creo que sí es importante que la gente, las empresas y las personas que nos estén escuchando, pues sí hagan ese doble clic y digan, ¿sabes qué? Mejor invertimos ahorita antes de que sea demasiado tarde. Cuando yo le tengo que hablar al despacho, al de sistemas, al informático, etcétera, porque o ya me violaron la base de datos, ya la mandaron por error y ya la tiene X persona. Ese tipo de cosas salen a la larga muchísimo más caras. Entonces, hay diferentes tecnologías, hay muchísimos proveedores hoy en día que pueden correctamente administrar este tipo de situaciones bajo los estándares de más alto nivel, ¿no? A nivel de GDPR y leyes locales, etcétera, donde nosotros o las empresas pueden usar eso, no tienen que empezar de cero, digo también, pero a veces es más complicado, pero el invertir en tecnología es lo que en este momento y después de todo lo que ha sucedido en este año, ¿no? Que pues, prácticamente, como lo estamos viendo, es muy atípico o es completamente atípico, lo más urgente que tienen que hacer las empresas es apostarle a esa parte que habían dejado quizás pospuesta para que le metan unos centavitos y que puedan, ¿no? Fortalecer sus estructuras, ¿no? Y que a nivel del negocio estén sólidos, porque además lo voy a poner ya muy romántico. Eventualmente, si la intención quizás sea hasta vender la empresa, ¿no? En un momento dado, pues obviamente se viste mucho mejor a la empresa si tiene obviamente los procesos bien armados, si tiene un sistema blindado, si tienes tus políticas en orden, agrega valor, se incrementa el precio de tu empresa y obviamente es más atractiva para la gente. Y ahora la parte complicada. ¿Existe riesgo penal por alguna demanda, porque normalmente es tan complicado el tema que no llegamos al punto final en donde puede haber hasta una demanda que pueda poner en riesgo penal a la empresa? Mira, el escenario, vamos a empezar por el tema administrativo con el INAI, ¿no? Que obviamente puede caer en diferentes vertientes de multas, ¿no? Que después obviamente eso no se va al INAI, se va a las arcas de la tesorería, pero si eventualmente ese proceso, derivado de ese proceso, le dan la razón al titular que se pueda quejar del mal uso de algún tipo de información o de dato, eso se transforma en automático en una acción civil o eventualmente si hay algún tipo de delito, ¿no? De acuerdo a lo que se tenga previsto en la ley, también puede caer en eso y ya vamos a entrar en la responsabilidad penal de las empresas, pero bueno, vamos a dejarlo de que tienes un tema administrativo como empresa que puede transformarse en civil o penal y que eso es lo que se tiene también que evitar. Y esa es también responsabilidad de la gente de cumplimiento, de la gente de datos, de la mano con el equipo legal, donde se tienen que hacer estos, digamos, assessments o como se les dice, para que toda la gente sepa, ¿no? A lo interno en la corporación, que no es un juego y que obviamente más allá de la sanción económica y la consecuencia reputacional, puede trascender a otros puntos, ¿no? Ya civiles, administrativos o penales que pues obviamente nadie va a querer, bueno, que nadie va a querer atravesar, pero antes de eso también, y creo que ya con esto ya para ir cerrando, como dices, tampoco se trata de llegar, como yo digo, con el petate del muerto, ¿no? O sea, me parece que tenemos que buscar esta cultura de integridad y no de, es que si no lo haces te van a venir a meter a la cárcel. Eso me parece que es parte del discurso o cambios que debemos de buscar, ¿no? Dentro de las empresas para que la empresa
por sí misma, ¿no? Obviamente con la asesoría y todo eso, logre, ¿no? De alguna manera alinearse a los procesos, alinearse al esquema que ya está previsto, ¿no? Y que no estamos nosotros como oficiales de cumplimiento, abogados o encargados de datos, no legislamos, ya nada más tenemos que interpretar, tenemos que aplicar y tenemos que evitar que la empresa o los directivos incurran en algún tipo de problema, ¿no? Pero llevándolo a un escenario positivo, mi querido Marco. No, y además es un tema de conciencia, ¿no? Así es. Hoy en la mañana me platicaba una persona que le iba a pedir unas flores a su hija, y que le empezaron a pedir todos los datos y de pronto se empezó a aterrar porque dijo, híjoles, le estoy dando toda la información, ¿no? Correcto. Entonces, es un tema de conciencia, es un tema de convicción, de integridad, para poder llegar entonces a buscar la mejor política, el mejor procedimiento, el mejor esquema, ya sea en función, en comité, en un responsable y una inversión adecuada, porque hoy por hoy, pues si no que le pregunten, es una responsabilidad y pues si ya vimos que los hackers hoy no tienen consideración con nada, pues no quisieras vivir una situación como esa y menos enfrentar una investigación para documentar algo que no sabes ni dónde está. Es correcto. ¿No? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Cristian, por haber aceptado pasarte de aquel lado del banquito. Encantado, como siempre. Les damos las gracias a toda nuestra audiencia, muy amables por estar con nosotros. Los invitamos al webinar de mañana, va a estar muy bueno, es sobre temas de corrupción. Y pues muy buena tarde a todos y les estaremos avisando de nuestros próximos eventos. Muy amables, muchas gracias. Gracias, ánimo. Gracias, Cristian. Adiós. Bye.